El mercado de renta fija se puede definir como un conjunto de mercados en los que se negocian los activos financieros que han sido emitidos previamente por los estados, empresas privadas u organismos públicos a corto, mediano y largo plazo a través de ahorradores e inversores que se ponen en contacto para efectuar operaciones con unas condiciones de riesgo, liquidez y rentabilidad adecuadas para ambos. Características del mercado de renta fija. Todos los activos de renta fija se basan en la entrega de dinero de un inversor a un emisor y la deducción por parte de este del capital, más intereses a lo largo o a cabo de lo determinado periodo. Debe tener en cuenta que esta renta fija no implica necesariamente rentabilidad fija ni ausencia de riesgo. Las características del mercado de renta fija radican en su tipo de interés, plazo y forma de recuperar la cantidad invertida. Un inversor de renta fija puede actuar de dos formas, que determina en gran parte el riesgo y la rentabilidad de la inversión. Mantener el título hasta su vencimiento. Si usted mantiene un bono simple hasta su vencimiento, sobra exactamente cuánto lo obtenido, siempre y cuando la empresa u organismo emisor pueda hacer frente a sus pagos. Volver a vender el título a otro inversor en el mercado secundario antes del vencimiento. Este caso, ese rendimiento que obtiene será la diferencia entre su precio de transmisión o venta y su precio de adquisición. El riesgo para la inversión es que se desconoce a qué precio podrá ser vendido el título en un futuro. Muy buenas tardes para todos, soy Alexander Romero, 10º semestre de Administración Financiera. Hoy quiero hablarles de las entidades que están autorizadas para emitir bonos de renta fija. Estamos hablando de las corporaciones financieras, bancos, comercializadoras de financiamiento, corporaciones de financiamiento, o en este caso las que hacen como la BBC, que es la Bolsa de Valores de Colombia, que son recaudos masivos de dinero. No se confundan, no son pirámides, son captación de dinero, pero están autorizados. En este momento podemos ver que en el mercado se ofrecen 4 tipos de tasas. Encontramos la tasa fija, que es la que se pacta de principio a fin desde que se emite el título. La tasa indexada, que tiene un componente fijo y un componente variable, lo que permite generar un poco más de rentabilidad para el rendimiento y las utilidades de los bonos. Tenemos la tasa flotante, que es la tasa de interés que se está pagando en el mercado más un porcentaje efectivo anual. Eso se determina, por ejemplo, es lo que escuchamos en las noticias, que es la DTF más un porcentaje efectivo anual. Eso se pacta dependiendo de la DTF que esté ofreciendo la entidad financiera. Y por último tenemos la inflación. La inflación es el bono que se paga dependiendo del precio de la economía. Hablamos que en este caso el indicador o el índice está basado sobre la IPC, que es la que todos conocemos, más un tipo de porcentaje efectivo anual. Bueno chicos, estas son las 4 tasas de interés. Estos son las entidades que están autorizadas para emitir bonos. Les deseo una feliz tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yurani Castañeda y hoy voy a hablarles sobre los tipos de riesgo que existen en la inversión de títulos de renta fija. Recordemos que los títulos de renta fija se dan cuando las empresas privadas o el gobierno necesitan un medio de financiamiento. Entonces tienen dos opciones, o uno, acudir a una entidad bancaria para adquirir un préstamo, cosa que es poco viable para los gobiernos porque ellos necesitan una cantidad de dinero bastante elevada. O dos, emitir títulos de renta fija. Es decir, que esos títulos de renta fija es coger el importe total del financiamiento que necesitan esas empresas dividido en partes iguales y los cuales son vendidos a inversionistas
como un título de renta con el compromiso de pago en un periodo de tiempo y con la compensación de un debido interés. Es decir, que el inversionista lo que hace es un préstamo a esas empresas privadas o al gobierno y en retribución, como ya lo mencioné, en un periodo de tiempo que se pacte, recibe el capital más unos intereses. Los tipos de riesgo que existen en esa inversión son 5. Uno de los tipos de riesgo es el tipo de interés, que es cuando en el mercado un tipo de interés pues hace más o menos atractivo la inversión de renta fija que el inversionista haya realizado. Por ejemplo, si yo adquiero un bono con un tipo de interés al 1% y en el mercado se está moviendo al 1.5%, mi inversión se hace menos atractiva y si yo voy a salir a un mercado secundario y necesito vender ese bono, pues voy a tener el riesgo de perder rentabilidad porque en el mercado se están moviendo los bonos con un interés más alto. Y a la inversa, pues si yo tengo ese tipo de interés al 1% y en el mercado está al 0.5%, pues mi bono se va a hacer más atractivo en el mercado. El segundo tipo de riesgo es el riesgo de insolvencia o de impago que ocurre cuando el emisor no puede o presenta retraso en el pago de esa obligación o de ese compromiso. En este tipo de riesgo existen actualmente unas entidades que certifican el nivel de riesgo crediticio de las empresas y lo que hace con esa certificación de tipo de riesgo es que si tú vas a invertir en una empresa que tiene un nivel de riesgo bastante elevado, lo que se puede hacer es exigir pues, un tipo de interés más alto en compensación del nivel de riesgo que estás asumiendo en esa inversión. El tercer tipo de riesgo es el riesgo de liquidez, que es la dificultad de transformar esa inversión en efectivo en el momento a corto plazo o en el plazo que estés requiriendo, porque en el momento la demanda de ese tipo de inversión pues no esté disponible para convertirlo en efectivo en el tiempo que el inversionista necesita. El cuarto tipo de riesgo es el riesgo de reinversión, que hace referencia al que si el inversionista adquiere títulos de renta fija en un periodo de tiempo menor al que en el horizonte tú tienes planeado, implica que en algún periodo del tiempo tienes que volver a reinvertir o adquirir nuevos títulos de renta y se corre el riesgo de que cuando vayas a hacer la reinversión los intereses pues estén a un menor valor y se pierda rentabilidad. El quinto riesgo y el último es el riesgo de tipo de divisas, que hace referencia a la adquisición de títulos de renta en otro tipo de monedas y en ese caso pues hay que estar muy vigilantes del tipo cambiario. Por último, quiero recordarles que los factores que afectan este mercado son la política monetaria, que depende del nivel económico de los países y de las expectativas de inflación que se tenga. El segundo es la política fiscal, que hace referencia al superávit o al déficit presupuestario. Y la última, al desequilibrio de la oferta. Muchas gracias y buenas tardes. Viviana Blandón. En el día de hoy voy a hablarle sobre algunos ejemplos de títulos valores y sus características. Por ejemplo, si usted adquiere un bono a 10 años, pero necesita reembolsarlo a los 7 años, necesita para recuperar su capital inicial, necesita ir donde un inversor de mercado secundario, ya ese le podrá generar ganancia o tener pérdidas. Todo depende de la transmisión del mercado, es decir, de la demanda o del tipo de interés que otros inversores tengan en su título. Esa demanda se ve afectada sobre todo por el tipo de interés del mercado, cuyo nivel está inversamente relacionado con el precio de renta fija. Otro ejemplo claro es las inversiones a renta fija, como títulos valores tales como los bonos, las obligaciones, los pagarés, las letras. Por lo general las inversiones de renta fija no dan tanta rentabilidad como las de renta variable, pero presentan un menor riesgo. Nosotros durante este semestre estamos trabajando con microempresas de Colombia
fuimos a averiguar qué tipo de renta fija manejan allá para los usuarios y ellos nos manifestaron que manejan el CDT a una tasa de interés del 7.5 efectivo anual y que el valor pues, de la inversión puede ser desde mínimo 100.000 pesos. También manejan unos bonos para tus sueños con una tasa del 5% efectiva anual, donde ahorras 50.000 pesos y participas en la rifa de 250.000 pesos mensuales, o ahorras 100.000 pesos mensual y participa en la rifa de 550.000 pesos mensuales. Este bono no genera ni cuota de apertura ni cuota de manejo. También tenemos, nosotros estuvimos investigando con ellos y ellos conocían el tipo de mercado de capitales, ellos manifiestan utilizarlo. Entonces ellos nos manifestaron que se financian a través de unos son como intermediarios de unas fundaciones internacionales, tales como la Fundación Mastercard, Microsoft, también otras entidades como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, donde ellos tienen directamente unos rubros dentro del presupuesto, dentro de la Secretaría de Educación, de Inclusión Social y de Juventudes. Por el enfoque que ellos manejan, que más que todo trabajan con la ruralidad y con las personas más vulnerables de los municipios. No, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado muy claro la renta fija, que era lo que queríamos explicar. Muchas gracias.